Buenas noches, mi nombre es Mauricio Bock, neurocoach y especialista en desarrollo de competencias. ¿Te habrá pasado alguna vez pasar por una situación compleja o difícil y salir de ello y terminar pensando, ¿cómo es posible que haya dicho eso? O arrepintiéndote de no haber podido expresar lo que tú querías. Pues estos elementos nos permiten darnos cuenta que no siempre estamos en control de lo que nosotros podemos hacer. ¿Y por qué será que después de un tiempo recién nos damos cuenta de lo que quisiéramos haber dicho? El día de hoy les presento conflictos. Nuestra mente crea la realidad. Lo que les propongo es descubrir, primero, qué sucede con nuestra mente cuando estamos en situaciones complejas. Segundo, de dónde se originan los conflictos. Y en una tercera parte veremos entonces qué hacer al respecto. Nos acompaña acá una audiencia, donde estén ustedes bienvenidos. Vamos a poder hablar, hacer preguntas y también pues, poner en práctica algunos elementos. Para poder iniciar quisiera preguntar a nuestra audiencia. Veamos, tenemos acá 6 imágenes. Quisiera que ustedes me digan cuál de estas representa un conflicto. ¿Será la primera? Tercera. Tercera y sexta. ¿Qué nos permite darnos cuenta que existe un conflicto aquí? Las expresiones de los rostros. Pues lo que sucede es que nosotros hemos dado una connotación al aspecto de conflicto basado principalmente en lo que nosotros entendemos por ello, pues, ¿no? Pensamos que los conflictos están originados únicamente en relaciones pues, en las cuales explotamos o donde algunos sinónimos, por ejemplo, que usamos para conflictos son peleas, son niveles de emociones altas, entre otras cosas. Pero fíjense, cualquiera de estas situaciones podría ser también un conflicto. Explotemos o no explotemos. Lo que suele suceder es que nosotros damos una connotación a conflicto únicamente basado en nuestra percepción de lo que debería ser. Cuando hablamos de conflicto, nuestra mente tiende simplemente a simplificar el concepto como en una situación crítica, difícil, una situación en la cual terminamos alterados. Pues no tiene que ser así. Lo que suele suceder es que los conflictos son parte realmente de nuestras relaciones que tenemos en el día a día. Son partes naturales, digamos, de cómo interactuamos. ¿Y por qué? Porque simplemente todos nosotros somos diferentes y todos nosotros traemos con nosotros conceptos en base a nuestras experiencias de vida. Y el simple hecho de poder confrontar diferentes puntos de vista nos lleva simplemente a tener esta relación que se llama o denomina conflicto. Pero no por ser conflicto, la palabra tiene que ser, digamos, una situación difícil, crítica para nosotros. Si nosotros pensamos únicamente en conflicto como una palabra negativa, pues lo primero que vamos a querer hacer es simplemente huir de aquella. Si regresamos a esta foto, pues, ¿quién quisiera estar en esta situación? ¿No? O en esta. Entonces, lo que generaríamos es simplemente rechazo. Sin embargo, si nos orientamos a darle una palabra más positiva, podríamos describir cualquier situación que refleja diferenciaciones en pensamiento, como por ejemplo oportunidades. Y acá lo que estamos viendo en estas fotos es simplemente personas que están debatiendo o conversando de una manera más positiva acerca tal vez de 2 puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces somos todos diferentes, todos tenemos diferentes puntos de vista y esto nos va a llevar pues justamente a poder compartir ciertos conocimientos y poder interactuar de una mejor manera para descubrir nuevas oportunidades. Entonces quisiera retomar un poco lo que dice Daniel Goleman en lo que es inteligencia emocional para entender realmente qué sucede con nosotros a la hora de interactuar. Pues lo que nos revela este estudio de Daniel Goleman es lo siguiente, que primero tenemos que sentirlo, antes de entenderlo. Es decir, que el cuerpo y la mente funcionan de manera en sinergia
a la hora de estar en una situación. Y primero generamos emociones, ¿no? Y a través de las emociones, pues reaccionamos o tenemos un comportamiento que este comportamiento va a mandar una serie de conductas o patrones, digamos, de comportamientos y sumados, pues esto va a generar lo que llamamos desempeño. ¿A qué me refiero por desempeño? Pues simplemente es cómo nos comportamos, cuáles son nuestros patrones de conducta. Lo que suele suceder es lo siguiente, pues para entender quisiera pasarle a fijarnos en cómo nuestra mente funciona. Pues la neurociencia nos indica lo siguiente, pues contamos con 3 cerebros y estos cerebros trabajan de manera adecuada, ¿no? Pero en diferentes ámbitos. Primero tenemos lo que llamamos el cerebro, que es el más grande que tenemos por acá, el cerebro córtex, aquel en el cual tomamos decisiones racionales. Todos ustedes que están viendo este video o están acá, pues probablemente me estén escuchando a través de este cerebro o analizando la situación a través de este cerebro analítico, ¿no? Que les ayuda a entender, a hacer relaciones con sus propias vidas. Pero sin embargo, lo que más va a jugar en situaciones complejas, lo hemos dicho, es la parte emocional. Pues tenemos y contamos con un cerebro que es simplemente la relación de nuestra parte emocional, y lo vamos a marcar acá, por ejemplo, con este color, ¿no? Y esto es mucho más, digamos, importante en el sentido en el cual construimos nuestras conductas, ¿no? Y esto va a mandar una relación también con el cerebro reptil que está ahí desde el origen de la humanidad y de los animales, y está ahí para poder reaccionar en términos de sobrevivencia. Y lo que pasa es que el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, pues muchas veces toma completamente las decisiones más allá de lo que llamamos el razonamiento, digamos, racional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que nosotros llamamos, pues, un secuestro emocional, en el cual, pues, las decisiones emocionales van a tomar mayor aspecto sobre nuestra parte, digamos, analítica. Y para ilustrar esto, quisiera pasar con ustedes este video a continuación, que es muy corto, pero nos ayuda a ilustrar, pues, justamente qué es lo que pasa con nuestras emociones y cómo reaccionamos. Veamos entonces. Tenemos acá una situación del día a día en el cual tenemos automóviles, estamos manejando, ponte tú en la calle, y entonces vamos a tener a 2 protagonistas, miren bien la camioneta y el auto que tenemos acá, y ambos han llegado al mismo tiempo, digamos, para intentar cuadrarse y ponerse en línea. Sin embargo, ninguno de los dos quiere ceder el paso. Y veamos entonces qué va a suceder, ¿no? Esto nos pasa en nuestro día a día. Y lo que vemos acá es que la persona que está en camioneta pues no quiere perder para nada. Sin embargo, vamos a ver, y fíjense bien acá a la derecha lo que va a suceder. Y ahí va, ¿no? Entonces, ¿qué acaba de pasar? Pues lo que acaba de acontecer es lo siguiente. La toma de decisiones muchas veces no son lógicas. Nosotros cuando vemos este video terminamos pensando, pero qué tal loco, ¿qué le pasó? ¿Por qué hizo esto? ¿No? Si ni siquiera conoce a la otra persona, ¿no? Y lo que pasa es que reaccionamos de manera a poder aliviar esta carga emocional, reaccionamos de una manera que no es lógica y que está controlada básicamente por nuestro cerebro emocional, ¿no? Y en base a esto, pues, necesitamos entender que nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro reptil, pues, trabajan a través de lo que llamamos los temores. El cerebro reptil está para la sobrevivencia, el cerebro emocional está para generar, pues, en nuestro cuerpo cambios, porque el cerebro se conecta con nuestras emociones, y las emociones lo que generan son cambios
biológicos, ¿no? Y genera esto, por ejemplo, pues que te pongas más alterado, que respires más rápido, que estés más orientado, digamos, a ponerte en acción. Es como si entrara un león al aula en este momento, entonces tu cuerpo se transforma en segundos y simplemente lo que va a haber de ti es una parte reactiva completamente. Y esto es lo que llamamos nuestra reacción frente a los miedos, pues, ¿no? Ahora bien, en nuestro día a día no nos topamos con leones, ¿no? Sin embargo, las situaciones que tenemos sociales pueden generar lo que llamamos también temores o miedos, y nuestro cerebro va a procesar la información exactamente de la misma manera, ¿no? Entonces, lo que quiero ver con ustedes a continuación es cuáles son estos miedos que realmente nos mandan a una parte más reactiva, pues, ¿no? Y pueden ser estos miedos a equivocarnos, por ejemplo, en sociedad, o ser intimidados en una relación en la cual tú estás queriendo dar tu punto de vista, pero no logras hacerlo, ¿no? Y te sientes intimidado tal vez por tu jefe o la persona con la cual estás compartiendo. Ser avergonzado es uno de los temores más grandes que tienen las personas, y es por eso que uno de los primeros temores que tenemos es hablar en público, ¿no? Muchas personas tienen excelentes ideas, pero simplemente a la hora de pararse frente a una audiencia, pues se cancelan completamente porque el cerebro tiene una intención positiva que es protegerlo frente a este miedo. Entonces, la intención positiva de nuestro cerebro nos llama, pues, ¿no?, a evitar este tipo de temores, como ser rechazado, que nos falten el respeto o a ser ignorado, entre otras cosas, como también ser interrumpidos o ser humillados, ¿no? Y eso es lo que pasa a nivel subconsciente cuando estamos en una relación en el cual queremos compartir un punto de vista que es diferente, y nos sucede que entonces nos dejamos llevar. Porque lo que pasa es que lo tomamos personal, la situación no la vemos de manera objetiva y pensamos que la otra persona del otro lado pues simplemente está orientado en hacer o querer hacer algo diferente con nosotros, pues, ¿no? Todos ustedes tienen esta imagen frente a ustedes, pues, ¿qué es lo que ven, básicamente? Una mujer. Ajá. Mirando, parece allá. Bueno, no se lo puedo interpretar. Ok. Acá tenemos entonces un primer rostro, pero no es el único. Fíjense, tenemos toda la misma imagen frente a nosotros, sin embargo acá tenemos pues dos representaciones, una que es una mujer joven, ¿no? Acá se le ve, por ejemplo, la nariz, las cejas, y luego tenemos una persona más de edad, donde acá tenemos su nariz, su boca, pues su mentón, y acá un pañuelo que la envuelve. Entonces podemos tener todos nosotros frente a nosotros la misma imagen, pero sin embargo interpretar de una manera diferente lo que está sucediendo. Entonces hagamos un ejemplo. Les pido por favor, donde estén, tomen 30 segundos o menos para poder dibujar un barco, así como lo dice la instrucción. Simplemente dibujen un barco en 30 segundos o menos. Y quiero ver luego con ustedes cuáles son los resultados, pues, de lo que han dibujado, ¿no? ¿Ya está? Entonces, nos damos tiempo, ya habrán pasado más de 30 segundos, y pues les pido por favor, veamos sus dibujos, ¿no? ¿Qué es lo que han dibujado? Rápidamente, pues acá tenemos un barco con unos remos, tenemos un barco velero, ahí tenemos pues parece el Titanic, un barco con humo, ¿no? A motor. Y acá tenemos pues una especie de velero, y ahí al fondo pues que tenemos pues parecería ser también como que un crucero, ¿no? Y fíjense que lo que yo quería que ustedes dibujen pues no es eso, ¿ah? Lo que yo quería ver era el siguiente dibujo. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Pues fíjense, una sola palabra nos lleva a poder tener miles de interpretaciones, y gran parte de los conflictos se originan pues muchas veces porque no damos las instrucciones precisas, no nos dejamos entender hacia dónde vamos, y terminamos interpretando las cosas de manera diferentes, ¿no? Y si interpretamos las cosas de manera diferente, entonces pues simplemente no nos vamos a entender nunca. Es preciso que podamos entonces ser muy conscientes de que la realidad, ¿no?, que vivimos
pues es una interpretación de nuestra mente, y la mente es el cerebro en acción. Es decir, que nuestros parámetros están condicionados en base a nuestras propias experiencias, en qué entendemos por un barco, por ejemplo, o cualquier sea el concepto. Y barco es un concepto muy sencillo, ¿no? Y si sobre solo esa palabra ya tenemos grandes diferencias, pues fíjense que esto entonces va creciendo cuando se mezclan entonces componentes como culturas diferentes, pasados, valores, edades, educaciones o sexo, ¿no? Y cada uno de nosotros lleva esto a las relaciones que tenemos con otras personas, y estas pueden ser entonces pues muy diferentes, ¿no? Cada uno de nosotros podemos tener referencias que no tienen nada que ver unas con las otras. Por ejemplo, en nuestros países, en Latinoamérica y en Estados Unidos, pues estamos acostumbrados a hacer nuestras parrillas, ¿no es cierto? Y traer y hacer de esto un elemento integrador. Ahora, piensa tú qué pasaría si te mandan a la India y que quieres hacer una reunión con tus amigos, ¿no? Y los traes a hacer un barbecue, ¿no? Pues habría muchos problemas, porque en la India pues la vaca es sagrada, entonces definitivamente terminarías en grandes problemas. En vez de integrar, creo que generaría rechazo, ¿no? Entonces, lo que nos sucede cuando estamos en esas situaciones en las cuales estamos interpretando nuestro mundo alrededor a través de nuestra propia experiencia es que perdemos objetividad, pues, ¿no? Y lo que hacemos es como que tomar una foto, y ya el solo hecho de tomar una foto dejamos de ver la realidad, porque dejamos de ver lo que está fuera del marco, ¿no? Y eso es lo que llamamos ver o observar, digamos, un evento de una manera objetiva, en la cual seleccionamos datos, simplemente hacemos como que un zoom, y sobre esto creamos supuestos, y sobre los supuestos pues nos genera sentimientos, emociones que crean entonces en nosotros un sistema de creencias, y en base a este sistema de creencias pues reaccionamos y tomamos acciones, que puede ser el caso que tengo acá, que es el caso de Paulo, ¿no? A Paulo, por ejemplo, le mandé un mail, pero no me contesta el mail que yo le mandé, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo acá es un zoom, y sobre esto selecciono datos. Entonces yo no obtuve la información que necesitaba, y como no la obtuve, pues creo supuesto. Para mí, Paulo no cree que mi trabajo es importante. ¿Qué estoy haciendo? Es interpretar realmente lo que me está sucediendo. Y como Paulo no cree que mi trabajo es importante, entonces esto me genera emoción. Y estoy molesto, pues. Definitivamente molesto y desilusionado con él. Y como estoy molesto y desilusionado con él, voy a generar entonces una creencia. Y esta creencia es que Paulo no sabe trabajar en equipo. Y como Paulo no sabe trabajar en equipo, entonces pues lo llamo y le digo que nunca más puede contar conmigo, o simplemente dejo de verlo, o simplemente cuando me lo cruzo en los pasillos lo evito, lo evado, ¿no? Pero ¿qué acaba de pasar? Esto que les comento pues no tarda el tiempo que les acabo de comentar, simplemente es algo mucho más rápido, es como que hacer así con los dedos, pasa esto muy rápidamente, pero la emoción nos invade. Y como nos invade la emoción, pues genera lo que llamamos un secuestro emocional de nuestra parte mucho más analítica. Y nos vamos entonces en una postura o posición de víctima completa de lo que nos está pasando, pensando que el único culpable pues es Paulo, ¿no? O la otra persona, y que esta persona está haciendo las cosas en contra de nosotros. Entonces, si no podemos analizar esto, lo que necesitamos es bajar nuestros niveles emocionales para darnos cuenta con objetividad qué es lo que está sucediendo pues, en esta situación, y tal vez ir bajando estos peldaños para empezar de nuevo y encontrar lo que es la causa raíz, ¿ok? ¿Cuáles son nuestros síntomas? ¿Qué es lo que nos permite darnos cuenta que nuestro cerebro emocional y reptil están trabajando en contra o secuestrando nuestro cerebro más analítico? Pues fíjense, es así de rápido darnos cuenta como primero nuestros niveles de exaltaciones, ¿no? En la cual pues nuestras pupilas se dilatan, empezamos a entrar en calor, muchas veces empezamos a transpirar, y esto pues nos genera una parte bastante emocional. Y es a partir de ahí donde necesitamos directamente tomar una acción y no dejarnos llevar en crescendo, como se dice, sobre nuestras emociones, porque podríamos únicamente utilizar nuestra parte reactiva, ¿no?
Entonces, lo que necesitamos es saber cuáles son nuestros propios síntomas. Para unos va a ser ponerse rojo, para otro va a ser sentir más calor, para otro es empezar a mover la pierna o el cuerpo de manera descontrolada. Yo les invito a que hagan una reflexión y puedan realmente pensar en esto en estos minutos que les vamos a dar de break. Y después del break veremos entonces qué podemos hacer en consecuencia para poder reaccionar de la mejor manera, cuáles son estos tips y herramientas que son comprobados, nos ayudan frente a estas situaciones. Regresamos en 2 minutos, gracias.